si nos diriges en oración, Elizabeth. Ahorita. Elizabeth Alvarado. Yo. Sí. Bueno, oremos. Vamos a orar. Buen Dios, muchas gracias por la bendición de estar acá. Gracias, Señor, por el regalo inmerecido de tu palabra, porque tenemos la verdadera palabra. Gracias, Señor, porque lo que vamos a aprender, tú lo escribiste para nosotros, para este momento de nuestras vidas, para tener una vida mejor, Señor. Ayúdanos de verdad a ser hacedores de tu palabra, a escuchar y poner en práctica, por favor, lo que aprendamos. Bendice, hermano Rey, dale esa sabiduría, esa gracia para podernos guiar y que podamos guardarlo en el corazón todo lo que aprendemos hoy. Por favor, Padre, queremos decirte que te amamos, Señor, y que estamos contentos de escuchar tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Eli. Pues muy bien, miren, vamos a ver el material, vamos a revisar, hacer una pequeña revisión de la tarea. Gracias por aquellos que me han estado enviando la tarea de la línea de tiempo de Moisés y la línea del tiempo de su vida personal. He estado recibiendo algunos y uno ahí en WhatsApp. Y qué bueno, muy buenos trabajos que han hecho, muy bonitos, con imágenes, con descripciones, con códigos y unas gráficas. De repente como que se hacen muy amplias las gráficas por tanta información que uno quiere ponerles. Yo les voy a dar algunas sugerencias ahora para que puedan buscar cómo Dios está guiando sus vidas, cómo se encuentran esas fases, esas etapas de la vida de una persona. Así que vamos a recordar algunos elementos. ¿Alguien sabe cuáles son las bondades de una línea del tiempo? ¿Para qué hacer una línea del tiempo? ¿Alguien sabe por qué es útil una línea del tiempo? Para reconocer los puntos o los acontecimientos más importantes en nuestra vida o en la vida de algo o de la historia. Ajá, exacto. Para conocer. Sí, también para conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Ajá, o sea, para ver qué está haciendo Dios en las etapas o en este momento, o cómo va guiándonos Dios en nuestra vida. Nos sirve para ver un panorama general de lo que Dios está haciendo. Por lo general siempre vamos viendo hacia adelante o vemos hacia atrás, pero esto es como salirnos y ver en un solo plano lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, y eso es una de las bondades de estudiar o hacer una línea del tiempo. En cuanto a la línea del tiempo de Moisés, quisiera oír comentarios. ¿Qué fue lo que aprendieron cuando armaron la línea del tiempo de Moisés? Sí, a ver. ¿Quién quiere comentar? Según lo que, a mí lo que más me impresionó es ver que realmente fue 40, 40 y 40, o sea, definitivamente con un propósito tan exacto y divino en la vida de él. A mí eso, cuando yo leí eso, realmente me hizo boom. Sí, ok, muy bien. Ahí Dios se ven las etapas de la manera en que Dios estaba trabajando con Moisés. En este caso, por el tiempo, por los años de su vida. Muy bien, gracias. Gracias, Eli. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre la línea del tiempo de Moisés? Yo, hermano. Sí, Rosy. Yo lo que vi fue, primeramente, que en su nacimiento era una época difícil. Sí. Lo tuvieron que, pues, su vida realmente comienza, bueno, a mencionarse que a los 3 meses. Ahorita no. Que fue puesto en una cesta, precisamente a partir de ahí como que se puede ver la mano de Dios en su vida, ya teniendo el propósito desde que lo salvó de una muerte tal vez que era por la fecha en que nació, que mataban a todos los niños. Entonces sí. Dios a él lo guardó.
Después de ahí viene su formación como egipcio. Posteriormente sale precisamente huye de ahí. También parte del propósito de Dios, que salga de Egipto. Llega a Madián y ahí empieza otra etapa de su vida en Madián, donde hace su vida, se puede decir como personal, ¿no? Donde se casa, donde tiene su primer encuentro con Dios. Luego regresa, pero estamos hablando que él ya cuando regresa realmente a hacer lo que es el propósito para empezar a hacer la obra de la liberación del pueblo, ya tenía 80 años. Sí. Y ya las veces que se va presentando, ¿no? Con el faraón, y cada vez, pues ahí se ve todo lo que son las plagas, hasta que ya realmente faraón los deja ir, su vida ya ahora en otra etapa, en el desierto, y hasta lo que puede ser, ahora sí que hasta lo que es su muerte, ¿no? Que es antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Entonces, como que, es muy resumida, ¿verdad? Pero así como que son las etapas de cómo fue el propósito desde su nacimiento, ¿no? Ya traía su propósito y Dios hizo todo para que pudiera ser cumplido. Así es. Muchas gracias, Rosario. Qué bonito resumen acerca de la vida de Moisés. Y es interesante cuando en cada etapa analizamos los eventos que sucedieron en la primera, la segunda y la tercera etapa, de cómo Dios se va manifestando. Ver en la vida de Moisés la soberanía de Dios, cómo Dios se va manifestando. Me llama la atención que, a ver, ¿sí alguien quiere comentar? Sí, gracias, sí. No, a mí también dos cosas me llamaron mucho la atención, ¿verdad? Sí. Que, 40 años anduvo Israel por el desierto. Y también 40 días estuvo Jesús en el desierto, ¿verdad? Inclusive hasta ayunó 40 días y 40 noches, ¿verdad? Como que ese 40, sí, ¿verdad? Tienen algo que ver. Y también la redención que hubo por la sangre en el libro de Moisés, en Éxodo, que fue cuando sacrificaron y pusieron los dentiles de las puertas, ¿verdad? La sangre, ¿verdad? Que fue derramada. Sí. Y fueron salvados todos primogénitos, ¿verdad? O sea, por medio de la sangre fueron salvados, y por medio de la sangre también, el sacrificio que hizo el Cordero de Dios en la cruz de Calvario, también pues nosotros somos salvos, ¿verdad? Entonces, así es, así es. Hay en la Biblia series de 40 y es muy interesante hacer como un estudio de series de 40 para poder compartir y enseñar. Muy, muy, muy interesante, muy bonito. Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Ya que hicieron bueno, su hermano, tarea, quería... Sí, hermanita. ¿Puedo comentar algo? Sí, sí, hermana, fíjese que a mí me llamó la atención esto, de que digo, desde cuando él nace es una persona humilde. Cuando llega con el faraón, empieza a tener, yo creo, una vida, porque pues era de dinero, tenía todo a su favor. Y después, ¿cómo lo va pasando el Señor a otra vez a volver a ser pobre? O sea, siento que la obediencia de Dios, él, como decía Pablo, lo enseñó a vivir en la abundancia y vivir en la escasez, porque no fue fácil para él renunciar a todo lo que él se había acostumbrado, porque él estaba con el faraón, ¿no? Entonces, el caminar en la obediencia de Dios nos lleva a las altas y a las bajas, pero él nunca renuncia. Él siempre tiene la imagen del Señor, y cuando lo manda a ¿cómo se llama? Que regresa a Egipto para hablar con el faraón, tener que enfrentarse, porque era como su hermano, ¿no? También se tiene que vaciar de él, tiene que obedecer al Señor. Ya no es él, ya es la imagen del Señor. Bueno, si lo vemos desde esa manera, ¿no? O sea, hay que meterse muy adentro para entender la palabra del Señor, lo que tiene el Señor, el motivo que el Señor tenía para rescatarlo a él, para que él se diera cuenta que él pertenecía a otra, ¿cómo se llama? A otra vida. No era Egipto, sino que le doliera a su pueblo, que amara a su pueblo, que aprendiera a amar a su pueblo. Cuando le presentan a su hermana y ella lo niega, le dice que no, él vuelve a decir que sí es su hermana, porque ahí es cuando ya empieza a sentir el amor del pueblo de Dios. Y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que él empieza a sentir el amor por medio del Señor, de nuestro Señor, de nuestro Dios, que lo hace conocer realmente a su pueblo y vivir en la abundancia, lo enseña a vivir en la escasez y atraer a su pueblo. Todo lo llevó al amor de su pueblo, que empezó a amar a su pueblo, ¿no? Sí, así es.
Qué bueno, gracias hermanita. Y qué bueno que resalta este detalle de que Dios usó a la familia de Moisés para sacar a un pueblo, porque estaba María y estaba Aarón y Moisés, cualquiera, y de hecho hubieron críticas de decir, pues nada más parece que es el ministerio de una familia. Sin embargo, eh, a Dios le place hacerlo así, como en el caso de Jesús, usó a Juan, que era su primo, también a Juan el Bautista, y María, y también las otras Marías, que eran familia. Cualquiera pudo haber dicho que era algo familiar, pero obviamente Dios tiene interés y Dios usa a aquellos que se disponen para poder servirle. Y si la familia lo hizo, fantástico. Luego vemos a Santiago que entra y luego vemos a Judas también que lo hace, como que la familia de Jesús de una u otra forma tuvo mucho que ver en el ministerio, lo mismo que Moisés. Y es una bendición grande, ¿verdad? El poder ver a la familia dispuesta y siendo usada por el Señor. Y qué labor más importante la que tenía. Así que muy bien, podemos ver en Moisés que desde pequeñito Dios lo va cuidando y luego lo va guiando. Sin embargo, podemos observar algo en Moisés que podemos aprenderlo nosotros, y es que como que le costó llegar a saber cuál era la voluntad de Dios para él. Porque cuando pensó que la sabía, se había equivocado. Sabía el objetivo, pero no la metodología. No era matando a la gente que iba a liberar al pueblo. Y entonces Dios lo tiene que disciplinar y, digamos, no disciplinar, pero sino enseñarle una manera de hacer las cosas. Como dicen, pasó sus primeros 40 años creyendo que sabía hacer las cosas, otros 40 años creyendo que no era nada y otros 40 años creyendo que el Señor podía hacer las cosas a través de él. Y ese es el punto principal. Todo lo que Dios es capaz de hacer con una persona que se dispone a hacer su voluntad. Es muy interesante eso. Muy bien, entonces, gracias por sus comentarios. ¿Y alguna pregunta que haya sobre la línea del tiempo para ver el tema? Si lo pudieron graficar en el caso de ustedes, si hicieron su línea del tiempo personal, alguna dificultad que tuvieron o algo que aprendieron, si lo quieren compartir, excelente. Ok. Hermano, Sí, hermano. sí, no, digamos, en el caso mío, bueno, en todo lo que hice, lo que no lo terminé, o sea, sí terminé la tarea, pero no pude hacerla como, bueno, pues en la computadora. O Ajá. sea, sí, o sea, al final de todo, o sea, vi un propósito que Dios ha tenido en mi vida, porque en varias cosas que puse, o sea, he visitado enfermos, iba a las cárceles, siempre me gustó mucho ayudar, muy feliz de ver a la gente pues contenta, ¿verdad? Y entonces, Sí. al final todo eso se me dio porque el martes tuvimos un curso con el hermano Carlos y apareció algo que entonces se relacionó con lo mío, un don en Romanos 12:6 y 7 y 8, en donde dice que un don que es el de la misericordia que se lleva a Sí, cabo sí. con alegría. Entonces, eso es algo que a mí me pasa, que a mí me gusta pues ayudar a las personas y eso me alegra tanto y me hace tan feliz entonces, bueno, yo digo, bueno, eso es lo que Dios tiene para mí. Bueno, yo sé que Él tendrá más cosas, pero sí me ayuda a enfocar eso. Qué bueno, sí, esa es la idea, ¿no? Encontrar hacia dónde nos va guiando Dios y, y saber exactamente qué es. Y como decía hace un rato, vamos a ver el ejemplo de Moisés para poder ver que no todo es fácil para discernir la voluntad de Dios y poder decir, ah, ya sé cuál es y ahora la voy a implementar. A veces cuesta un poco. A ver, Kenneth. Sí. Algo pasa con el sonido, Kenneth, que no alcanzamos a escuchar. No se oye, Kenneth.
Algo pasa por ahí. Ah, ahora sí, creo. Sí, ahí sí. Ahora sí, sí, exacto. En esa línea del tiempo que, bueno, en la de Moisés, pienso yo, si esto era, o cómo lo considera usted, sería una excusa al que cuando Moisés le dijo a Dios que él era tardo para hablar o como tartamudo, ¿verdad? Y Sí, siendo él formado desde chico, ¿verdad? Ahí en Egipto. Esa es la sí, pregunta que yo tengo en esa línea del tiempo. O sea, cosas que uno ve, sí, que habrá dicho eso Moisés, siendo él formado, ¿verdad? En sí. Egipto. Sí, la observación es muy interesante, fíjate, porque hay un pasaje de la Biblia que él dice que él era hábil de palabras. O sea, él cuando estaba allá en Egipto, él era muy elocuente, muy elocuente. Lo que pasa es que, digamos, 40 años viendo nada más las ovejitas, como que se pierde la habilidad del habla, como que con quién me comunico. Hay mucha soledad en el trabajo de él, y no de un año o 2 o 3 años, sino casi una vida, 40 años, viendo nada más que las ovejitas estén comiendo y protegiéndolas, cuidándolas. Entonces esa habilidad también se pierde y él sí habló, el problema de él no es que dijo mentira, sino el problema de él es que no creyó que Dios le podía no solo devolverle el habla, sino darle todavía, hacerlo el hombre más elocuente de la historia, de toda la historia de la humanidad. Eso fue el problema de él, que no fue capaz de creer. En el llamamiento de Moisés, obviamente, Moisés estaba, digámoslo así, como inhabilitado emocional y espiritualmente. Y Dios lo tiene que levantar y ayudarle porque él, a cada cosa que Dios le dice, él pone una excusa para no hacerla, ¿verdad? Y luego Dios le va enseñando y al final todavía dice, pues voy a ir a ver si están vivos aquellos todavía. O sea, como que si no entiende el propósito principal para el cual él va. Sí, yo creo que vemos a un Moisés débil espiritualmente hablando, pero es así como, como Dios nos usa más. Cuando nosotros nos consideramos incapaces de hacer algo, Dios nos hace mucho más capaces, mucho más hábiles para poder realizarlo. Así que sí, si en algún tiempo él fue hábil para hablar, aparentemente cuando ya Dios lo llama en la zarza, como que había perdido ya esa habilidad de poder expresarse delante de Faraón. Y la otra es que volver otra vez al lugar de donde él había salido para huir, pues no era fácil y ya sabía a quién se iba a enfrentar. Y eso también como que se auto limitaba. Y a veces eso pasa, ¿no? Nuestra mente es muy, muy fuerte y nuestra mente puede limitar las cosas que nosotros podemos hacer. Pero sí, es cierto, lo que en un tiempo fue, después como que había perdido él esa habilidad. Gracias, Hermano, Kenneth. Sí, sí, no, también que estaba pensando, digo yo, que también con lo que dice el hermano, que también Moisés cuando salió, huyó de Egipto, él huyó porque lo iban a matar, o sea, el faraón mandó a matarlo. Que y volver otra vez ahí, pues como ser humano, sea lo que sea, somos humanos y siempre pues tenemos temores, ¿verdad? Y volver sí, no era tan fácil y todo eso se le revolvía, ¿verdad? sí, así es. Sí, así es. Qué bueno, ¿e ibas a comentar también otra cosa, Kenneth, sobre la línea del tiempo? No, ok. Muy bien, entonces yo les puse allí una hojita de la línea del tiempo de José. Entonces, y allí no pusimos digamos, fase bien definidas. Nada más hablábamos de algunos lugares cuando está con su padre, en la casa de Potifar, en la cárcel, y ya cuando ya está en Egipto, pero
ya como un gobernador. Entonces yo les quiero sugerir que cuando hagan la línea del tiempo, ya sea de un personaje bíblico o de una línea del tiempo personal, entonces ya ustedes pueden usar estos consejos que les voy a dar para poder buscar esas etapas, esas fases de la vida. Les voy a compartir la pantalla nada más para mostrarles cómo podríamos graficar una fase en la vida de José. No, no es este, permítame. Ok, hablando acerca de la línea del tiempo, vamos a ver en este caso la línea del tiempo de José, pero así como estudiamos la Biblia, también se puede estudiar la línea del tiempo por personas, por lugares y por eventos. También por tiempo se puede hacer, como hemos visto el caso de Moisés, 40, 40 y 40. También, ahora, no en todos sale tan perfecto el tiempo, no en todos, entonces, pero sí, todos tenemos en toda nuestra vida etapas de personas, etapas de eventos y etapas de lugares. Entonces, estas etapas puede ser que Dios esté trabajando en cada una de ellas. En el caso de José, vamos a poner el ejemplo de José. Tenemos en el caso de personas. ¿Qué personas influyeron en la vida de Moisés, de José, en toda su vida? Primero, su mamá, que sabemos que no duró mucho tiempo esa influencia, pero fue la primera persona que influyó en la vida de José. Tenemos a Raquel, sabemos que luego en el siguiente embarazo ella muere, ¿verdad? Cuando tiene Benjamín ella muere, pero aquel periodo, aquel cuidado que Dios tuvo de José, lo hizo al inicio a través de Raquel, que era su mamá. Luego Dios levantó, ahí ya no es Raquel, sino el papá, como que adopta, como que le da más interés especial, tanto que lo hizo su favorito. Y ya lo vemos a él al nivel de los 17 años en adelante, gozando de los privilegios del papá, porque lo amaba de una manera especial. Y su papá también afectó positivamente su vida. Tenemos, por otro lado, el capitán de la guardia de Faraón, que fue otra persona que fue muy influyente en la vida de José. Vamos a ver detallitos, por ejemplo, podríamos hablar de personas influyentes en términos generales o personas influyentes positivas, personas influyentes negativas. Ahí podríamos hacer una segunda sección de cuáles han sido las personas más difíciles de mi vida por etapas. Podría ser algo muy interesante. Pero vamos a hablar en términos muy amplios de la vida de José. Está el capitán de la guardia de Faraón, que era Potifar. Luego el jefe de la cárcel fue otra persona importante en los años que pasó José estando allí en la cárcel. Y luego otra persona que también estuvo allí cerca de él fue el faraón, o sea, ya al final. Han habido personas importantes, pero puntuales, por ejemplo, Judá, también creo que fue Simeón, que tomaron decisiones sobre él. Los amalecitas, pero es como más puntual, pero estamos hablando de gente que por muchos años tuvo influencia sobre la vida de José. Y finalmente el faraón. De ahí prácticamente José ya había alcanzado su nivel máximo de realización o ya tenía el destino, el sentido del destino que Dios le quería dar a él. O sea, ¿qué quería hacer Dios con José? Ya al nivel, cuando ya estaba a ese punto, ya prácticamente él estaba listo para salvar al pueblo. Esta es una idea, este es un bosquejo
de la vida de José. Entonces yo puedo sacar un bosquejo de mi vida pensando solo en personas. ¿Qué personas fueron los que influyeron en mi vida? A lo mejor más la mamá que el papá, o el papá que la mamá, o a lo mejor no tenías mamá y papá, quizá una abuela o un abuelo fue el que te formó y estuvo cuidándote, etcétera, ¿verdad? Ahí tenemos en el arranque, ¿quién fue ese que Dios usó para formarte, para cuidarte, para darte esos valores desde pequeñito? Luego puede ser un jefe o un amigo, y así podemos ir encontrando un amigo muy cercano que me aconsejó, me cuidó, etcétera. Pudo haber sido un pastor, puede ser alguien que me discipuló, y en fin, y ahí vamos encontrando, Dios nos va poniendo personas en nuestra vida que nos van a permitir bosquejar mi vida hasta la fecha solo con personas que han aparecido para formar nuestra vida. Dios siempre envía personas que son excelentes amigos, pero también Dios envía personas que son excelentes enemigos, y Dios usa uno y Dios usa el otro. Así que puedes hacer personas que te han hecho de cuadritos la vida. Puedes decir, ok, ¿quién fue la persona esa en este periodo? ¿Quién fue en este periodo? ¿Y qué aprendiste de cada uno de ellos? ¿O quiénes son los que están ahorita haciéndote la vida de cuadritos? Y esos, aprendamos a ver a Dios en medio de las circunstancias bonitas y en las circunstancias difíciles. Pero hacer una línea del tiempo viendo las etapas por persona es algo interesante que podríamos aprender mucho. Otra opción es línea de tiempo de lugares. Ahí tenemos la línea del tiempo de lugares. Vamos a ver el caso de José en Canaán, José en Dotán, que fue donde sus hermanos prácticamente le quitan su ropa, lo meten a esa cisterna y lo venden. José en casa de Potifar, José en la cárcel y José en casa de Faraón, o sea, como gobernador de Egipto. En lugares, viendo la vida de una persona por lugares. De esa manera también nosotros podemos bosquejar nuestra vida, ver etapas de nuestra vida. Yo podría decir mi etapa en El Salvador, mi etapa en Costa Rica y mi etapa en México. Tenemos 3 lugares donde el Señor nos ha usado grandemente. Podríamos hablar una etapa de formación, una etapa ya de ministerio y otra etapa donde de realización, por decirlo así, donde Dios nos está usando todavía más. Y no solo en 3 países, sino desde esos países trabajando hacia otros lugares. Entonces, ¿cuál sería tu línea del tiempo por lugares? Esto es muy importante que tú logres bosquejar, que tú veas que los traslados que Dios ha hecho han sido intencionales de parte de Dios. Y puedes ver en eso hacia dónde te va llevando el Señor. Otra forma de bosquejar nuestra línea del tiempo o buscar fases o etapas de mi vida es por medio de eventos. Así yo voy a poder estructurar mi vida personal. Estos eventos. En el caso de José, tenemos el evento de los sueños. Fueron uno de los eventos que realmente marcaron la vida de José. Cuando él comenzó a soñar, él no siempre soñaba, pero de repente comenzó a recibir de parte de Dios sueños. Luego, aunque no tenía la interpretación, pero tenía los sueños y los contaba. Otro evento fue la conspiración contra él. El ambiente que se generaba en la familia cuando él daba reportes, no lo querían, el desprecio que le hacían, cómo lo trataron al final y la forma en que lo vendieron. Entonces, esa conspiración contra José, no de parte de algunos, sino de todos sus hermanos. Todos tenían esa envidia de él y lo rechazaban. Luego tenemos otro evento importante que es la venta a los ismaelitas o amalecitas. Otro evento es el conflicto con la esposa de Potifar. Aunque
Potifar toma la decisión, pero el conflicto realmente no fue con él, sino con su esposa. Y ya muchos comentaristas dicen de que realmente ya se sabía que José no era así y que Potifar sabía muy bien que él era incapaz de hacer eso, pero por eso no lo mandó a una cárcel de reos comunes, digámoslo así, sino a una cárcel especial donde llegaban nada más los funcionarios del gobierno. Por eso lo mandan a ese lugar. Ya Dios tenía un propósito en cada cosa. Luego el conflicto con el copero del rey, ¿se acuerdan que le revela el sueño y todo esto? Pero saliendo de ahí lo olvidó. Creo que por 2 años lo olvidó y ahí lo dejó en la cárcel. Luego, cuando revela los sueños de Faraón, ese es otro evento importante en la vida de José. También es nombrado gobernador de Egipto. Eso es un evento trascendental que es allí donde Dios lo quería llevar y para eso lo estaba preparando todo el tiempo. Todos esos eventos tenían un propósito de llevarlo a este punto, no para que fuera gobernador, no por el puesto, no, porque estando ahí ibas a salvar al pueblo de Israel del hambre que estaba pasando. Y una vez allí José fue el instrumento que Dios usó para traer al pueblo de Israel. Y Moisés fue el instrumento que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces ahí vemos como de uno o de otro, Dios trabajando a través de las personas. Entonces se puede ver cómo por personas, por lugares y por eventos nosotros podemos bosquejar nuestra vida. Es algo muy, muy bonito de practicarlo para ver qué está haciendo Dios con nosotros, hacia dónde nos está llevando el Señor a través de eventos. ¿Qué eventos han pasado en tu vida que te han marcado, que te han llevado a hacer cosas que a lo mejor no estabas pensando hacerlas, pero llegaste a realizar estas cosas? Así que ahí están estas maneras de hacer una línea del tiempo y buscar o bosquejar mi vida por donde Dios me va llevando. No dejen de hacer completa su línea del tiempo y ahora que tienen un poco más de información, ustedes pueden tener con mucha más facilidad el discernir y encontrar cuál es la intención de Dios en estas cosas. Que Dios tiene propósito aún en los eventos malos que nos suceden. Allí hay un propósito de parte de Dios. Muy bien, entonces, ¿es alguna pregunta que haya con respecto a esta? A ver, ¿qué pasó? Ok. Sí, ¿alguna pregunta que tengan ustedes con respecto a estas formas de bosquejar? Supongo que se puede No. incluir todo en uno, ¿no? Así como hacer una lista de eventos, de Sí. personajes, y ya teniendo eso como claro, ya ir como ir colocando en cada etapa quiénes fueron en ese momento los que intervinieron en el evento o en personaje en nuestra vida, ¿no? Sí, así es. Sí, uno puede ver en una sola hoja muchas cosas, diferentes tipos de fases, diferentes tipos de bosquejo de mi vida y discernir, orar y pedirle al Señor dirección y poder decirle, Padre, ¿qué estás haciendo? Me has venido capacitando en esta área y me vas a llevar hacia esto. Entonces, Dios en su soberanía, Él sabe cómo nos va ministrando. Puede ser que en tu vida hacer la línea del tiempo por personas realmente sea impactante, porque hay Pastor, personas que te han llevado ¿puedo por opinar? caminos difíciles. Sí, hermana Camila, sí. Yo pienso que debemos de trabajar de esta manera. Bueno, es mi forma de pensar. Un antes Sí. y un después, ¿no? Porque tenemos el antes sin el Señor y ahora con el Señor.
los eventos que nos ha llevado el Señor a cómo a caminar para conocerlo. Y yo creo que eso entra dentro, bueno, entra en todo esto, ¿no? El antes y el después de conocer al Señor y empezar. Yo creo que es bien interesante de verdad el hacer un verdadero bosquejo de lo que decía la hermanita, empezar a ver los personajes de antes y qué es lo que nos trajo a la hora, en este momento, a los pies del Señor, y empezar a trabajar qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pues tiene un plan, ¿no? Un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Es muy interesante, de verdad. Gracias a Dios por esta clase, ¿eh? Sí, sí, qué bueno, hermana. No, y nos puede pasar igual que José, porque recuerden que a José sus hermanos lo trataron muy mal. Más bien lo querían matar. Pero José logró ver todo y él dijo que la maldad que ellos habían hecho, Dios la había encaminado para bien, para salvar a mucho pueblo. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de nuestra vida por personas, como que se nos facilita perdonar a aquellos que nos han causado problemas. Y hay personas que realmente han actuado sobre nuestras vidas, nos han atropellado literalmente, han golpeado nuestra imagen, nuestro testimonio, nuestra vida. Realmente esos encuentros han sido muy duros y algunos todavía no los logran superar. Una línea del tiempo podría ayudarles para ver y darse cuenta de que aquellas personas llegaron a tu vida no por casualidad, sino para formarte, para darte a ti el temple que Dios necesita que tengas para poder cumplir más adelante las tareas que Él quiere asignarte. Así que no, los malos en nuestra vida no los mandó el diablo y los buenos no solo los mandó Dios, sino Dios te manda los buenos y te manda los malos para formarte en diferentes áreas de nuestra vida. A ver, Rosario. Sí, hermano. Yo Sí. estaba de momento como había pensado basarlo más en cómo fue, por ejemplo, desde antes que naciera, posteriormente ya como hija, Sí. posteriormente tal vez como ya una persona que empieza a ser trabajadora, en mi etapa de trabajadora, un poquito dentro de esa, o sea, porque hay partes que se van como juntando, ¿no? En la parte de empleada, por ejemplo, de trabajadora, ya como una persona activa, Sí. bueno, pues ahí viene la etapa a lo mejor como una esposa, posteriormente a lo mejor ya no pasa como mamá, luego ya en otra etapa la cuestión de, por ejemplo, separada, y en ese punto, por ejemplo, entra otra etapa, o sea, porque es ahí a partir del seguir siendo mamá, pero ya, por ejemplo, ya no como esposa, y ahí comienza otra etapa como hija de Dios y Así que. posteriormente como sierva de Dios. Y entonces, o sea, yo lo hice más como fue en las etapas personales, no tanto con las personas, obviamente puedo poner ahí las personas, ¿no? Involucradas, los lugares y los eventos, más bien dicho, sería eso, ¿no? Cómo fue antes de mi nacimiento, o sea, cómo fue, ¿no? O sea, si fue esperada, no fue esperada, si fue dentro de un matrimonio, fuera de un matrimonio, o sea, muchas cosas que van sucediendo y que de alguna manera, como bien dicen, ¿no? Van marcando desde un inicio, o sea, todo después empieza a tener un orden, o sea, Sí. cuando ya llega uno a más o menos a encaminarse en el propósito, ¿no? Para llegar al propósito de Dios y ya uno puede ver para atrás, pero como todo tenía el porqué, ¿no? Sí. Así es. Sí, a veces nos puede parecer que concentrar tanta información en una sola línea nos puede como abrumar con tanta información, pero la vamos ordenando y vamos viendo con más claridad cuál es la intención de Dios, hacia dónde nos está llevando el Señor. Que una línea del tiempo, eso nos ayuda. Ok, entonces quiero que vayan viendo ustedes lo que vamos alcanzando en cada clase. Primero aprendimos que no solamente que tengo dignidad en Cristo, que mi identidad está centrada en Él.
no en cosas físicas, no en cosas, recursos económicos, no en valores humanos, ni ninguna otra cosa, sino yo puedo contestar las preguntas, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, por medio de la obra que Cristo ha hecho en mi vida. ¿Ok? Esa es una cosa importante. La otra es que Dios me ha dado un sentido para mi vida, o sea, me ha dado un propósito en mi vida. Entonces, no solamente me dio dignidad, sino también propósito. Ahora, si ya me dio un propósito a seguir, entonces yo tengo que averiguar cuál es ese propósito para irme encauzando. Entonces, una de las herramientas que nos sirve para saber lo que Dios está haciendo en mi vida o hacia dónde me está llevando es la línea del tiempo. Por eso vimos lo de la línea del tiempo. Tú puedes encontrar ahí algún elemento importante que te da luz para saber qué quiere hacer Dios contigo en los años que siguen hacia adelante. Ahora el tema que tenemos se llama discerniendo el sentido de tu destino. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿por dónde te vas a ir? No lo que tienes que hacer, porque Dios muy rara vez te dice, esto es lo que yo quiero que hagas, sino que te va dando información, te va llevando, te va confirmando poco a poco, porque el ser humano, Dios te habla claramente y tú te quedas pensando, ¿será la voluntad de Dios? ¿Será que logré discernir lo que Dios quería o no? Y luego Dios te confirma. No, definitivamente sí. Y entonces Dios trabaja de esa manera, confirmando, confirmando. Pero muchos de nosotros nos adelantamos y queremos ayudarle a Dios a arreglar nuestra propia vida. Esperemos en el Señor. A veces nos va mal en la vida porque nosotros queremos arreglarnos nuestras propias, tomar nuestras propias decisiones. Pero esperemos, el Señor tiene algo que ofrecernos. Lo que pasa es que Satanás siempre ofrece algo antes que el Señor te lo ofrezca para ver si se lo acepta. Si lo aceptas, entonces te perdiste la bendición que el Señor te quería dar. Por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham fue a la batalla y cuando regresa de la batalla con todos el botín, digamos, cuando fue a rescatar a su sobrino Lot, él tenía muchísimos recursos. Y entonces viene el rey de Sodoma y le dice, mira, quédate con los bienes y dame las personas. Como quien dice, pues ahí te queda el oro, la plata y todas las piedras preciosas y todos los valores, los vestidos y todo lo que obtuviste allá, eso es tuyo. Y entonces Abraham fue bien claro y le dijo, no, yo no quiero nada, ni las personas, ni tampoco quiero los recursos. Y a veces el mundo nos ofrece cosas a nosotros. O no el mundo, pero mis anhelos personales quieren algo que no es parte de la voluntad de Dios. Y es allí donde nosotros corremos y agarramos, seleccionamos algo antes que el Señor decida. Cuando el mundo nos ofrece algo, eso agarramos, pensando que si no lo agarro esto, me voy a quedar sin nada. Pero esperémonos, Dios tiene algo para nosotros. Cuando Abraham dijo no y lo rechazó, cualquiera hubiera dicho, ah, qué tonto fue Abraham, porque hubiera recibido todo lo hubiera recibido, nada más le dio a Melquisedec el 10% y lo otro a Escol y a Mamre, que fueron los aliados que le ayudaron, a él le dio lo que les pertenecía y lo demás se lo llevó el rey de Sodoma. Entonces, no quiso agarrar nada, no quiso recibir nada de Sodoma. Porque después hubieran dicho, no, pues yo enriquecí a Abraham, yo le proveí, no, porque no es así. Entonces, justamente cuando él rechaza eso, viene el capítulo siguiente y Dios le dice a Abraham, Abraham, grande es tu galardón. Wow, eso es interesante. Cuando rechazamos algo que este mundo nos ofrece, luego viene el Señor y te dice, un gran galardón te voy a dar a ti.
porque has rechazado la oferta del mundo, porque le dijiste no al pecado, ahora yo te voy a bendecir. Y viene ahí en el capítulo 15, donde Dios le da el grande galardón y le da la promesa de tener una descendencia y que va a ser como las estrellas del cielo. Y lo que más anhelaba él no era dinero, si él ya tenía, él era rico. Lo que más anhelaba era tener un hijo. Y Dios le dijo, yo te voy a ofrecer el hijo, yo te lo voy a dar. Es una bendición. Así que no tratemos nosotros de apresurarnos. Esperemos pacientemente obtener la voluntad de Dios para poder proceder con toda tranquilidad. Es mejor que nos tardemos y no que nos apresuremos a tomar decisiones que no estamos seguros que sea la voluntad de Dios, porque luego nos arrepentimos de eso. Así que vamos a ver cómo es el sentido de tu destino, hacia dónde me está encaminando Dios. No me ha dicho todo, pero hacia dónde me está encaminando. Entonces lo que estamos haciendo es que vamos cerrando el embudo y hay ciertas cosas que en nuestra vida que ya estamos eliminando automáticamente porque ya no está dentro de ese límite que el Señor me va poniendo, me va guiando hacia algo específico. Recuerden que más adelante vamos a terminar escribiendo cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Ahorita nos vamos poco a poco encaminando, dándoles herramientas para que ustedes las puedan descubrir. Así que Dios, primeramente hay que reconocer que muchas de las cosas que nosotros no escogimos, pero las tenemos, esas son parte de la soberanía de Dios para sus propósitos. O sea, el lugar donde nacimos, los padres que tenemos, los hermanos que tenemos, las características físicas que tenemos, todo eso es parte del plan de Dios para nuestra vida. O sea, no te compliques porque o te molestes porque tú querías ojos azules y no son tus ojos azules. Que querías una piel blanca y no tienes piel blanca. Que querías tener una estatura de tanto y no llegas ni a los 60. Y allí debes de aceptarlo y reconocer que eso es parte del propósito de Dios. Hay personas que no necesitan ser altas para tener éxito. Por ejemplo, Messi que le llaman la pulga, por eso le llaman la pulga, es pequeñito, pero ¿quién lo detiene? Es exacto. Y hay un propósito en la estatura que nosotros tenemos y en todas estas áreas, las cuales no decidimos, allí Dios tiene ya preparado, era parte de su propósito para ti, para alcanzar lo que Él quiere. Entonces, ¿hacia dónde nos quiere llevar el Señor? ¿Qué está haciendo Dios contigo? O sea, no pienses que Dios no tiene un propósito para ti. Sí lo tiene. Sí, claro, sí lo tiene. Eso es parte de lo que ya deberíamos de dejar sentado. Dios sí quiere hacer algo con todas tus características, tus habilidades, tus pensamientos, tu capacitación, y hacia allí te va encaminando el Señor, hacia allá te va llevando. Entonces, ¿qué es el sentido del destino? ¿Qué significa? Es una indicación del objetivo final o la misión que de Dios para tu vida, comunicado de una forma individual. O sea, Dios te lo va a hacer saber a ti. No se lo va a decir a otros, sino que te lo va a hacer saber a ti. Pero allí tenemos que entrar en comunión con Dios para poder escuchar hacia dónde Él nos va guiando. Porque nosotros queremos hacer muchas cosas y queremos correr, pero espérate, dice la Biblia que no hay que imponer las manos apresuradamente sobre una persona. Mejor tardarse y no apresurarse, porque ya luego uno dice, pues ya con sí me equivoqué, no era la persona indicada. Entonces, recuerden lo que dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen.
Ahí tenemos, vamos a ver más adelante los requisitos para poder conocer la voluntad de Dios. Pero aquí hay un elemento, los que le temen. Y dice, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, a estos les va a decir Dios, mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas. ¿Cómo es que se comunica esto? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Será que la Biblia no dice nada de esto? ¿Será que yo voy a vivir mi vida como yo quiera y de todas maneras no pasa nada? No, te estás perdiendo a lo mejor estás llegando a obligar a Dios, digámoslo así, a que Él haga lo menos que se puede hacer contigo, pero lo más que Él quería hacer, no lo has alcanzado por carnalidad, por falta de visión, por falta de disponibilidad, porque no has querido entender, etcétera. Pero qué interesante es dar nuestro máximo aporte en la vida. Nuestro máximo es cuando hemos estado en el centro de la voluntad de Dios. Allí es donde yo puedo dar mi máximo aporte, mi máxima contribución de mi vida por mi paso aquí por la tierra. Así que ahí está. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios ha comunicado el sentido del destino a algunos personajes de la palabra de Dios. Ahí les he puesto la lista. Entonces vamos a hacer una dinámica. Vamos a mencionar al personaje y ustedes me van a decir, porque lo que queremos es cuál era su objetivo y cómo se lo comunicó Dios. O sea, vamos a ver ambas cosas, porque eso es lo que queremos averiguar. El sentido del destino de una persona, cómo Dios se lo comunicó y cuál fue. Porque ya después que la persona ya dejó este mundo, ya se puede saber si alcanzó su máxima contribución o pasó desapercibido en la vida, ¿verdad? No debería de ser así. Nosotros debemos de ser tremendamente útiles y Dios nos quiere usar para impactar la vida de muchas personas. Así que, por ejemplo, Abraham, ¿cómo Dios le habló a Abraham? ¿De qué manera Dios se comunicaba con Abraham para darle a conocer el sentido de su destino? ¿Alguien me quiere decir? ¿Cómo le habló a Abraham? Pues de que él iba a ser como el padre de todas las naciones y que él no podía engendrar hijos en ese momento, pero le dio Sí. una promesa a futuro de que por medio de él iba a ser, pues iban a ser su hijo o Sí, hijos. Yo bien. no entendía muy bien esa parte. Yo pensé que iba a tener él muchos hijos, pero no, solo tuvo uno y a partir de ahí, pues fue la descendencia. O sea, como Dios le daba promesas y Abraham lo creía. Sí, exacto. Ah, Ok, muy bien. Elizabeth. todo lo que la hermana dijo, pero quizás con él fue de manera audible. Sí, exacto. Esa es una forma, ¿no? Audible. Le habló, ¿se acuerdan que lo visitaron ángeles también? Y el ángel le habló directamente, hasta que a Sara se puso a reír, Sara, ¿verdad? Cuando le dieron la noticia de que iba a tener a su hijo. Ahora, lo importante es que según Pablo, según la Biblia, el Nuevo Testamento, dice que en realidad de lo que Dios y Abraham estaban hablando no era de su hijo, sino de su simiente. O sea, como Silvia dice, era uno, pero, pero dice Pablo, la simiente de Abraham. No dice las simientes, como el hijo de su hijo, como diferentes simientes. No, era una sola simiente. Y dice Pablo, concluye, y esa simiente es Jesucristo. Entonces, allí la promesa, porque grande es tu galardón. Estaban hablando de Cristo. Entonces, allí Dios le comunicaba, Dios hablaba con él de diferentes maneras. Ahora, ¿cuál fue su aporte?
¿Cuál fue su objetivo de Abraham? ¿Cuál fue? Pues engendrar a su hijo Isaac. Ajá, ok. Por ahí anda la respuesta. ¿Alguien más que quiera contribuir? ¿Cuál fue el objetivo principal de Abraham? Sembrar. La fe que tuvo. Ajá, exacto, exacto. A Su ver, ¿quién, Rosario? Su obediencia le fue contada por justicia, porque él hizo Ajá. lo que Dios le dijo. Sí, exacto. Ahí tenemos digamos, el ejemplo principal de cómo es la conversión de una persona, que es ¿cómo dice la Biblia? Que la fe de él le contó por justicia. Exactamente. Muy bien, ¿otro comentario? Poner la base para todos nosotros, para ser la raíz del pueblo escogido. Ok, excelente. Para que al Ok, final naciera el Señor Jesús. exacto. O sea, imagínense cómo Dios quería usar a Abraham para que de ahí saliera la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que sale esta simiente y todo eso? El propósito principal, o sea, el objetivo que Dios tenía con Abraham era el pacto de la promesa. Ese era el pacto de la promesa basado en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso él hizo un pacto con Abraham. Y ese pacto lo confirmó con Isaac y lo vuelve a confirmar con Jacob. Por eso es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y luego Jacob ya no es el pacto con otra persona, sino es con el pueblo de Israel. Y Abraham nos ha dejado el ejemplo, tremendo ejemplo de el objetivo principal, que Abraham hizo un pacto con Dios. ¿Recuerdan ese pacto que él partió la ofrenda y la dividió en dos? Y Dios pasó por en medio de las ofrendas y ya nosotros también teníamos que participar de ese pacto. Así que fue el pacto de la promesa, su máxima contribución por medio de la fe que Dios hizo con Abraham. Ok. Hermano. ¿Alguien más? Sí, Roberto. Sí, no, también Abraham nos enseñó a diezmar. Ah, ok. Ahí está otra contribución que él hizo, ¿verdad? Para Melquisedec. Muy bien. Ahora vamos a ver, ya vimos cómo le habló y cuál fue su contribución, su máximo objetivo. Jacob, en el caso de Jacob, ¿cómo le hablaba Dios a Jacob? En sueños. En sueños, muy bien. Dios le habló a Jacob en sueños. Así es. ¿Se acuerdan de aquella forma que le habló cuando vio la escalera? La escalera, o sea, una Como visión. visiones también, ¿no? Sí, exacto. Visiones. ¿Se acuerdan también que Jacob luchó con un ángel? Y le dijo, no te voy a dejar ir si no me bendices. Entonces Dios le habló de una forma, de otra, y allá iba encauzándolo hacia lo que era su objetivo. ¿Y cuál fue el objetivo final de Jacob? ¿Qué fue lo que hizo él? Que podríamos decir, ese fue su aporte. De ahí salieron las 12 tribus de Israel. Exactamente, levantar el pueblo de Israel. Así es, Dios lo usó ahí a él. Y sabemos que Dios confirma su pacto el compromiso, el pacto de fe con él. Así es. Entonces lo hizo con Jacob y no con Esaú, porque era por fe que había que hacerlo. El caso de José, este es más fácil porque lo hemos estado estudiando. ¿Cómo le hablaba Dios a José? Por medio de sueños. Por medio de sueños, exacto. Por medio de sueños, como más definido, ¿no? Así. ¿De qué otra manera le hablaba Dios a José? Más bien por medio de sus sueños y por medio de los sueños de otras personas, ¿no? Ah, ok, sí. Ajá.
Dios usaba la habilidad que Dios le había dado para interpretar sueños y de esa manera lo iba guiando. Excelente, muy bien. Y otro elemento que Dios usa para hablarle a José son las circunstancias. Dios lo usa a través de las circunstancias, Dios lo va guiando, lo va guiando y lo va guiando. Dice que la buena mano de Dios estaba sobre él y esa bendición de tener la mano, la bendición, el cuidado de Dios sobre él, eso es una confianza. Cuando Dios está bendiciendo tu vida y tú dices, pues voy bien, la estoy haciendo bien porque Dios te va delante de ti bendiciéndote. Ok, Moisés, ¿cómo le habló Dios a Moisés? A través de la zarza. La zarza, exacto. Allí, al inicio, ¿no? Así le comunicó cuál era el objetivo. ¿Y el objetivo cuál era? ¿Para qué quería Dios a Moisés? Liberar a su pueblo. Para liberar al pueblo de Israel de Egipto. O sea, ahí está bien claro lo que Dios quería hacer con él. Excelente. Y la forma en que le habló, más adelante le vuelve a hablar en una forma directa, pero cuando le dio su objetivo, su ministerio, fue allí en la zarza. ¿Ok? El caso de Josué. ¿Cómo le hablaba Dios a Josué? De manera útil, hermano. ¿Sí? Sí, así es. Y por medio de otras personas también, ¿no? Por profeta. También por medio de Moisés. Ajá, por medio de Moisés le hablaba, se lo formó. Excelente. Y ¿recuerdan que hasta se le aparece un ángel? Cuando él le dijo que estás con nosotros o en contra de nosotros. Y Dios le va hablando. Y Dios le revelaba cosas. El caso del pecado de Acán, Dios también lo fue llevando allí. Le daba las estrategias para conquistar cada ciudad. Le decía, vas a hacer esto y esto y lo vas a conquistar ese lugar con esta estrategia. Entonces Dios le hablaba y el propósito de Josué, ¿cuál era? De cruzar el Jordán. Y, okay. Y llegar, era sucesor de Moisés. Llevar a Israel a la tierra prometida. Llevar a Israel a la tierra prometida, pero algo más todavía. Repartir la tierra. Repartir la tierra. Ya el hermano ya se fue hasta allá, ¿no? Porque primero va la conquista y luego la reparten, la tierra. Pero ese era exactamente, conquistar y repartir la tierra para entregársela al pueblo de Israel. Estaba bien claro cuál era el objetivo y la manera en que Dios lo había hecho. Por ejemplo, el caso de Ruth. ¿Cómo le habló Dios a Ruth? A través de la familia de su suegra, cuando llegan a vivir a Moab. Ajá, exacto. Sí, a veces por circunstancias, porque recuerden que circunstancias más duras las que tuvo, ¿verdad? Perder a su esposo y todo eso. Pero Dios usó a Noemí también para guiarla a ella. Y luego la forma en que Noemí le decía, vas a hacer esto y vas a hacer esto y esto. Y ella lo hacía, muy obediente, ella lo iba haciendo y Dios la bendijo grandemente a través de eso. Ella tenía una consejera, cómo Dios la iba guiando a ella a través de un consejero. Vean, las maneras que Dios habla son diferentes. Ahora, ¿cuál era el objetivo de Ruth? Casarse con Boaz, para que de ahí saliera la descendencia precisamente para Jesucristo. Exactamente. O sea, dejarnos un cuadro claro de un pariente redentor. No hay otro cuadro más claro en la Biblia del pariente redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, que la vida de Ruth, que nos lo deja bien claro eso. Muy bien, excelente. Ahora pensemos en Saúl. ¿Cómo Dios le habló a Saúl? Igual por medio de otros profetas. Ajá, exacto. Usó a Samuel para hablarle. ¿Se acuerdan que él andaba buscando a alguien que le hablara, pero que no venía de Dios? Sí, ¿A dónde se fue Saúl a buscar? Brujas. Como un santero, como un brujo. Exacto. A una bruja fue a consultar. Y allí no estaba la palabra de Dios, obviamente.
pero sí Dios le habló a través de profetas a Saúl. Bien, Y después le dejó de ustedes, hablar. Después y fue al después le revés. dejó de hablar, exacto. Eso les iba a comunicar ahorita, que nosotros tenemos la gran ventaja, y ya vamos a aplicar todo, hacer un resumen de eso, es que ellos allá no tenían al Espíritu Santo de Dios en su corazón, como nosotros sí lo tenemos. O sea que deberíamos saber claramente qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero ahí vamos. En el caso de David, ¿cómo le hablaba Dios a David? A ver, ¿cómo le hablaba Dios a David? Creo Con que, David, o sea, sí A también ver, por medio de otras personas, pero también él como que creía, o sea, tiene una convicción con Dios, como mucha fe. O sea, supongo que sus papás y todo le habían inculcado el creer en Dios y saber quién era él. sí, exacto. Entonces, vamos a decir que a Dios mí, usó, perdón, sí, a mí me perdón, encanta cuando le dice, y David le consultaba a Dios, y Dios le ajá, contestaba, por lo menos en el sí, versículo, inmediatamente. O sea, sí, en exacto, varios versículos hay donde sí, hago esto, le preguntaba David, y Dios le dice, sí, hazlo. ¿Lo voy a sí. salvar? Sí, lo rescatarás. O sea, con él realmente algo bien bonito, un amor bien bonito entre ellos dos. Ujú. Sí, digamos que en la primera etapa, cuando David es pastor de ovejas, ya Dios le hablaba. Y recuerden que David ya tenía la bendición de que tenía el Espíritu Santo de Dios, que estaba con él. Y le daba poder para matar osos, para matar leones, y el poder de Dios se manifestaba en él. Y David decía, otra forma en que Dios le hablaba a David es a través del cielo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, como que David observaba, veía y estaba acostumbrado a ver a Dios en diferentes áreas. Por ejemplo, decía él que en las noches, una vigilia no le alcanzaba para darle gracias a Dios. Una comunión que tenía muy, muy, muy bonita. Pero ya cuando él era rey, Dios le hablaba em, a través de consejeros, y en otras él clamaba a Dios. Los salmos, hay muchos salmos donde Señor, respóndeme, háblame, Señor. Cuando llegó Natán y le habla, cuando le daba consejos a Aitofel, porque dice que el consejo de Aitofel era como que si fuera la palabra de Dios. Entonces David echaba mano de los diferentes recursos para saber qué quería Dios para él. Ahora, ¿cuál fue el objetivo final de David? ¿Para qué quería Dios a David? Pues el Como primero, antecesor de Jesucristo. Ok, podríamos decir que como ese ejemplo, porque habla sobre el vástago de David, refiriéndose a Jesús. Excelente. Eli, ¿tú decías algo? No, no, yo Ah, ahorita le no, te digo, entonces no. comentaba, Rosario fue que habló. su primer propósito fue precisamente enfrentar a Goliat cuando Ajá, llegó, ok. y desde ahí como que fue donde empezó realmente ya como que para dónde iba David, porque a partir de ese Sí, evento se va con Saúl al palacio y ya empieza precisamente para poder reinar y pues ajá. realmente seguir como dicen, ¿no? Que dicen que es el hijo, bueno, que Jesucristo es el hijo de David. Sí, el hijo de David. Exacto. Recordemos que David fue la única persona que Dios, que hizo lo que Dios quería. Por eso es el hombre conforme el corazón de Dios. Porque Dios quería usar al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel fuera el gobierno mundial. Y en aquel entonces David conquistó todo lo conquistó David. No había otro reino que fuera en contra de David. A través del pueblo, Dios tenía control sobre todo. Y eso es lo que Dios siempre quiso, levantar un pueblo para que no fuera una cola, sino cabeza. Y Dios ponerlo al pueblo y desde allí gobernar el mundo.
Y eso solo David lo logró. No hubo ningún otro rey que lo haya hecho. Y entonces, por eso es que como David lo hizo, Jesucristo lo va a hacer. Él va a tener control mundial cuando Cristo venga a reinar en el milenio. Va a continuar con el reinado de David, con ese estilo de ministerio, de tener control mundial. Ok, Dios lo usó a David de esa manera. Muy bien, vamos a ver otro personaje, Salomón. ¿Cómo le habló Dios a Salomón? La primera vez fue en Gabaón, cuando le ofreció dar sabiduría y riquezas y todo lo demás. Fue directo, ¿no? Fue directo, ¿sí? ¿Qué más? ¿De qué otra forma le habla a Salomón? Por medio de la naturaleza, de los animales, de la Exacto. creación. Sí, por observar, ya cuando tenía la sabiduría, parece que encontraba mensaje en todo. Y Dios le habló a Salomón a través de su papá David, cuando le dio consejos y todo esto. Entonces, el mismo Salomón dice que la multitud de consejeros hay sabiduría, entonces él también se dejaba aconsejar por otras personas. Y eso, ahí vamos buscando cómo Dios habla. Ahora, ¿cuál era el gran aporte de Salomón? Los proverbios, Ok, escribir la palabra, muy bien. ¿Qué más hizo Salomón? Por el lo que se le reino, recuerda. el templo, La construcción del templo. Le hizo la casa, la primera casa le hizo Salomón a Dios. No le dio Dios el privilegio a David, sino a su hijo Salomón. Y Dios lo levanta y pone a Salomón para poner su templo. ¿Qué privilegio más grande? Obviamente Salomón dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener, menos te va a contener un templo, pero ahí por lo menos va a servir para que nosotros te hablemos a ti. Excelente. Esther, ya se nos va complicando un poco, ¿verdad? La cosa con Esther. ¿Cómo le habló Dios a Esther? A través de por su medio tío. de su tío. A través del tío. O sea, los que han llevado las clases, ¿no? Ya saben cómo dar la respuesta. Muy bien. A través de su tío. ¿Cómo se llamaba su tío? Mardoqueo. 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 Muy bien. El tío Mardoqueo. Excelente. Entonces, ¿y cuál era el objetivo que Dios tenía con Esther? Salvar al pueblo de Salvar Israel. al pueblo de Israel. Así es. Así es. Salvar al pueblo. Pero vean que lo salvó a través de Esther, lo salvó a través de José, lo salvó a través de Moisés. Cómo Dios va levantando gente para salvar al pueblo de Israel y para alcanzar sus propósitos. Muy bien. Ahora, Jeremías. ¿Cómo le habló Dios a Jeremías? Por visiones, Visiones y directamente, porque era un profeta, o sea, él recibía palabra de Dios. Y sí, ahí estaba Jeremías. ¿Para qué quería Dios a Jeremías? ¿Cuál era su objetivo de la vida de Jeremías? Que predicara el arrepentimiento era. Predicación del arrepentimiento, ajá. ¿En qué periodo? Cuando estaba dividido, ¿no? El pueblo. Cuando estaba dividido, sí, Sí, sí. ¿no? Y Pero ahí el aporte más importante de Jeremías, ¿cuál era? Predicar el arrepentimiento a Judá. A Judá, sí. Exacto. O sea, la idea es que Dios usó al profeta Jeremías para predicar en un momento en el que el pueblo de Israel estaba a punto de ser llevado cautivo. Y allí Dios lo usa para predicar el arrepentimiento hacia el pueblo. Pero el mensaje de Jeremías no era de victoria, era de derrota. Él decía, no peleen contra Nabucodonosor, sométanse. O sea, acepten. Él viene porque es parte de la voluntad de Dios. Y entonces los reyes le decían, no, la palabra tuya no es buena. Y luchó muchísimo por no cumplir su ministerio. Pero él dice, yo callé, pero cuando yo callé, dice que de que por dentro había un fuego que no podía detenerlo. Y siguió predicando, aunque cada vez que predicaba lo golpeaban o lo encerraban. ajá, Por eso le llaman a él el profeta, ¿qué? chillón.
Chillón. El profeta Chillón, ok. Y luego tenemos ahí a Juan el Bautista. ¿Cómo le habló Dios a Juan el Bautista? Directamente y por medio de sus papás. Ok, por medio de sus papás, exacto. Por medio de sus papás. Y lo Se apartó. cree, perdón. O sea, lo apartó directamente para el propósito que quería Dios, que era abrir el camino para Jesucristo. Él ya traía un propósito definido. Ya, ¿y quién fue el que dijo ese propósito? Dios, Dios, ¿por medio de quién? de sus papás. De sus papás. Pues Dios le habla a él directamente, ¿no? Ok, entonces, y Dios usa ángeles para comunicar el mensaje. Dios lo usa. Se cree que Juan el Bautista era parte de un grupo religioso que se desarrolló en Qumran. Ese grupo religioso eran los esenios. Ellos se apartaban porque no querían relacionarse con la gente de Jerusalén, o sea, los fariseos, los saduceos, porque los consideraban carnales y ellos se apartaban para vivir una vida más consagrada a Dios. De hecho, se bautizaban todos los días, no como el bautismo nuestro, sino era un bautismo de santidad y lo hacían de esa manera. Entonces, Hermano, y sale del desierto, como lo describe la palabra. Sí. sí, también cuando estaba bautizando a Jesucristo, que escuché una voz del cielo que le decía, este es mi hijo amado, también Dios le habló ahí. Así es, exactamente. Ahí vemos cómo le habla directamente a Juan. Ahora, Hermano, ¿cuál era el aporte de Juan? Hermana Sandra, perdón. sí, es que también Juan el Bautista, bueno, dice la palabra de Dios, que él ya desde el vientre de su mamá tenía el Espíritu Santo de Dios. Entonces, desde el vientre de su madre, él ya estaba dirigido por Dios lo que él tenía que hacer. Excelente, hermana, excelente. El mismo Espíritu Santo lo iba guiando, que él fue lleno del Espíritu Santo, aun cuando Amén. estaba en el vientre de su madre. Sí, excelente. Ahora, otro elemento también que Dios le habló a Juan era la palabra de Dios. Ahí en Isaías hablaba acerca de él. En Malaquías hablaba acerca de él. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Dios con Juan el Bautista? Sí, bautizar para el arrepentimiento de los pecados también, porque eso es lo que él hacía, ¿no? Ajá. Y al bautizar para arrepentimiento, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Cuál era el propósito? Estaba preparando el camino para cuando llegara el Mesías. Exactamente. Así es, preparando el camino. Y no solo el camino, sino que le preparó a algunos discípulos que se metieron en el equipo de los discípulos de Jesucristo. Y eso fue un tremendo aporte. Excelente, Juan el Bautista. María, ¿cómo le habló Dios a María? Por medio de un ángel. Un ángel, ¿cómo se llama el ángel? Miguel. ¿Será Miguel? ¿No es Miguel? Gabriel, sí, sí. Bueno, terminan en él los dos, ¿verdad? Se parecen. Era él. Era él, sí. Acuérdense que el arcángel Miguel es un ángel guerrero y el ángel Gabriel es un ángel mensajero. ¿Ok? Entonces, Dios usa, perdón, a Gabriel, el ángel, para comunicar a María cuál era el propósito que Dios tenía con ella. Entonces, ¿cuál fue el propósito que tenía Dios con María? Engendrar a Jesucristo. Exactamente, o sea, dar a luz a Jesucristo. Un propósito súper buenísimo, bienaventurada, era ella porque ese privilegio grande que tenía no era tan fácil de hacerlo, ¿no? Y solamente una sola persona, no era un ministerio repetible, una sola vez y ya. Y Dios escogió a una señorita probablemente entre 16 y 18 años, consagrada, entregada. Dios le habló a ella a través del ángel y ella obedeció lo que Dios decía y alcanzó su propósito. Alcanzó ella ese propósito. Por eso ya María después, ya cumplido su ministerio,
se hizo a un lado. Juan el Bautista, cumplido su ministerio, se hace a un lado, porque él mismo decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces, ahí vemos su objetivo. Y nos hacen falta dos más. Pedro, ¿cuál era la forma en que Dios le hablaba a Pedro? Por medio de Jesús. Ok, por medio de Jesús mismo, ¿verdad? Jesús le habló directamente a Pedro. Jesús era el que lo regañaba a Pedro. ¿Y de qué otra manera le hablaba? A través del Espíritu, porque le dijo A través que del le había sido Espíritu, muy revelado. bien. A través del Espíritu. ¿De qué otra manera? A través Sí, de... a través de Pablo, porque Pablo Las mismas escrituras del pasado. Exacto, las mismas escrituras, a través de los demás hermanos. ¿Se acuerdan la visión del lienzo? A través de visiones también Dios le hablaba a Pedro. sí, Y un Pedro éxtasis. en un éxtasis, exactamente. Así que era lo que era, rudo y todo, pero era obediente. Finalmente hizo la voluntad de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios con Pedro? Hay que cuidar a las ovejas, porque Jesús se lo dijo, ¿no? Sí. Eran Ajá. piedras para que se formara a través de la iglesia. ¿Para que qué dices, Rosani? De hecho, le puso ¿Formar? Pedro porque él iba a ser la piedra en donde se iba precisamente a cimentar su iglesia. Ok. Pero ok, cuando le dijo, me amas 3 veces, entonces ahí le dijo, cuida mis ovejas también, etcétera. Ajá. Y también lo que es el rostro. Exacto, que ministran las ovejas, exacto. Muy bien. ¿Algo más que quieran decir del objetivo final de Pedro? Evangelizar también ¿Evangelizar a quiénes? a los israelitas. Ya lo... O bueno, Exacto, ya no. a todos, Sí, ¿no? sí, él era para los circuncisos. Y ya de ahí mismo sacamos que Pablo, ¿cuál era el objetivo de Pablo? Para predicar a los incircuncisados. Ah, sí. Sí, uno para los los gentiles. circuncisos y otro para los incircuncisos. Para O los sea, gentiles. para el pueblo de Israel y para los gentiles. De esa manera. ¿Y cómo es que Dios le hablaba a Pablo? También se le En presentó. visiones. A través En del Bueno, cuando visiones, fue lo de le cuando se quedó hablaba ciego. directamente, Por se Ananías. presentó en una luz, en un resplandor. Exacto, o sea, Dios le hablaba de diferentes maneras a él. Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Por Ananías, ¿verdad? Ah, a través de un profeta, exactamente. Y a través de otros profetas que le llegaban y le decían, mira, préstame tu cinto. Sí, así van a agarrar al profeta que vaya a Jerusalén. Y dice, no, pues yo estoy dispuesto a eso y más, porque estaba dispuesto a todo. Pero sí, Dios le hablaba a través de profetas y del Espíritu Santo, porque él lo guiaba. Ahora, después de ver cómo Dios habla con las personas y cómo Dios los va guiando hacia un objetivo final, obviamente, la pregunta es cómo te está hablando Dios a ti ahora y hacia qué te está orientando para tu objetivo final de la vida. Que cuando uno termine su tiempo aquí en la tierra, la gente pueda decir, este hermano hizo esto. Y justamente eso sea el propósito de Dios para su vida. Entonces, allí está lo bonito, el destino hacia donde Dios te está guiando. Y eso es importantísimo. Vamos a dejar aquí la clase y si tuvieras alguna pregunta, por favor, la puedes hacer con toda libertad. Sí, yo diría también que, bueno, que Dios me está hablando a través del Ministerio 5E. Así es, sí. Dios está usando la palabra para que sea compartida y orientando por medio del ministerio y la palabra hacia hacer su voluntad. Imagínense el interés que Dios tiene en que cada uno de ustedes capte las enseñanzas que estamos dando, porque Él quiere que todos ustedes y yo sepamos hacia dónde Él nos está guiando. O sea, que ya ni ya ni tenga que mover circunstancias especiales para irnos arriando, digamos, o guiando, sino que ya captemos y digamos, ah, ya entendí y me voy a ir por ahí. Vas a llegar más rápido,
más fácil y vas a tener una realización personal porque estás en el centro de la voluntad de Dios haciendo lo que Él quiere. ¿Y qué sucede cuando haces lo que Él quiere? Tienes todos los recursos para alcanzar el objetivo que Dios se ha trazado contigo. Si tú observas todos los que hemos leído, ninguno de ellos se preocupaba por el recurso, porque el recurso Dios lo daba. Dios le dijo a María, María, vete a Egipto mientras la situación está allí difícil, vete para allá. Y no dijo María, ¿y para el pasaje? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y allá dónde voy a vivir? ¿Y qué voy a comer? Y todo eso. Porque ya Dios le había mandado a los magos que le dieran oro y suficiente oro para hospedarse en el mejor hotel que fuera. O sea, Dios le proveía antes de que llegara la necesidad, ya Dios había pensado cómo proveerle a la persona. Así que si Dios te ha dicho a ti que levantes un orfanato, no te preocupes por el terreno, no te preocupes por la casa, no te preocupes por el recurso, porque Él te lo va a dar. Si Dios te ha dicho que seas maestro, no te preocupes por el material el Señor te lo va a dar. No te preocupes para decir, ¿y cómo les voy a explicar? Es que no sé si me van a entender. No te preocupes por eso, porque Él va a darte la dirección del Espíritu de tal manera que todos captan con claridad lo que Él quiere enseñar a través de ti. Entonces, habrán muchos objetivos. Hay quienes están sosteniendo pastores, sosteniendo misioneros. Y no te preocupes, si Dios te quiere usar a ti para eso, no te preocupes por el recurso. ¿Por qué? Porque no es tu propósito, es el propósito de Dios. Solamente dile, Padre, yo con mucho gusto lo voy a hacer y Él te va a proveer para que tú alcances tu objetivo. Si tú quieres bendecir a una familia que está pasando necesidad y quieres llevarle una despensa, el Señor te va a proveer para eso. Dios te ha escogido a ti, te ha convencido, te ha llevado a entender el propósito y te da el recurso para que lo hagas. Dios no es malo como para llevarte y decir, hazlo, pero allá tú con qué lo haces, yo no te voy a apoyar. No, Dios te va a dar todo. Y recuerda, tú no estás convenciendo a Dios que te provea. Él ya te convenció que lo hicieras. Y lo demás viene de lo alto, ¿verdad? Dios lo va a proveer. No te preocupes por eso. Así que, pues estamos ya con el tiempo, ya finalizando. No sé si había alguna preguntita. Robert, ¿ibas a decir algo? Robert, ¿no? Ah, bueno, que tienes el cuadrito amarillito ahí como que había una intención de hablar. Ok, ¿algún comentario que quieran hacer sobre cómo Dios está guiando nuestra vida? Hay más material de cómo se recomienda o escuchar la voz de Dios, porque así como a todos esos personajes que leímos, Dios les habló, Dios los llevó y Dios les proveyó para que alcanzaran su máxima contribución. Y ahora nosotros los recordamos a ellos porque hicieron la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo quisiera que cada uno de ustedes hiciera, la voluntad de Dios y que estuviera en el centro de la voluntad de Dios. Allí hay gozo. En el centro de la voluntad de Dios hay gozo. Fuera de la voluntad de Dios hay tristeza, hay aflicción, hay preocupación, pero cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, allí hay gozo. Y el gozo es una evidencia de que estás en el lugar correcto. Y ahí viene la bendición. Vas bien. Síguele adelante que vas muy, muy bien. Ok, entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe y que nos hable, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle a Vilma, a Vilmita, que nos dirija en oración, por favor, para finalizar. Ok, inclinemos nuestro Sí, rostro y nos vamos a despedir en oración. sí. Gracias, Padre Celestial, por lo bueno, lo bondadoso, lo misericordioso que tú eres con cada una de nuestras vidas, Señor amado. Gracias, Padre, por estas enseñanzas que están llegando a cada una de nuestras vidas. Señor, que cada día
estén ahí, como dice tu palabra, escrita en nuestras mentes, en nuestros corazones, para ponerlas por obra. Gracias, mi Padre Celestial, por el maestro que nos permites, Padre, por nuestro maestro Pérez, Señor, por su familia, por su esposa, Señor. Gracias, Padre, por la disposición, el tiempo, Padre, que ellos nos dedican y tú nos dedicas a través de ellos. Gracias, Padre, les bendecimos su vida, sus hijos, Padre. Y Señor, bendícenos a cada uno de nosotros, Padre. Gracias por lo bondadoso, lo amoroso que tú eres con nosotros. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, Vilmita. Entonces vamos a disponernos para hacernos el arreglo de último minuto para la foto. ¿Ok? Así que acomódense y vamos a, pónganse de su perfil, de su mejor perfil y su sonrisita que debe de estar allí. ¿Ok? Al contar hasta 3 vamos con la primera foto. 1, 2 y 3. ¿Ok? Vamos con otra. 1, 2 y 3. Ok. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias porque captaron el mensaje y porque sí es importante ser guiado por el Señor para hacer nuestra máxima contribución. Ok. El Señor les bendiga, mis hermanitos, y que Dios les bendiga día a día. Hermano Marco, bendiciones. Adelante. Hermano Oscar, bendiciones, te cuidas. Igual, pastor, Eli. gracias a todos. Buenas noches a todos. Sí, buenas noches.